Vamos a ver ahora 3 entidades federativas, como lo estamos haciendo todos los días. Vamos a empezar con el estado de Coahuila. Vean el comportamiento de las barras en función desde que iniciaron con sus primeros casos entre la semana 12 y 13, donde precisamente podemos ver a la par un incremento en ese porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad nos está identificando precisamente que ya hay circulación del virus y por lo tanto personas contagiadas y enfermas que están expresando signos y síntomas, y vemos cómo ese primer salto fue precisamente en la semana número 13, llegando a un porcentaje de positividad del 20%. Y aquí vemos cómo la curva de positividad se observa y en su momento se comporta de manera más similar o más apegada a como a la par estuvo incrementándose también la epidemia. En la medida que los casos confirmados se van incrementando desde la semana 22, 23, 24, la curva de positividad también se incrementa, llegando hasta un 60%, en donde ha estado las últimas semanas, evidenciando un ligero descenso de 60 como un 53% en las últimas semanas. 37.661 son las personas que hasta el momento han sido estudiadas en el estado de Coahuila. Veamos la curva de casos estimados. Aquí podemos ver más claramente cómo se mantiene una transmisión bastante basal desde que inicia en la semana 11-12, y es a partir de la semana 20-21 en donde hay un incremento en la velocidad de transmisión. Esta es mucho más perceptible y además con mayor todavía incremento de esta velocidad entre las semanas 25 y 28, en donde parece que llegan a un primer acné, un primer pico en la semana 28 precisamente. Hay un ligero decremento en la 29, pero luego se vuelve a formar una meseta en la 30. Entonces estamos hablando todavía que Coahuila está precisamente en la cima o en ese primer pico de una transmisión. Por lo tanto, muy importante, ciudadanos de Coahuila, mantener las actividades de sana distancia y de prevención de contagios, porque si no, esta meseta que estamos viendo que ya tiene una elevación de más 2% en las últimas 2 semanas, pudiera continuar incrementándose y todavía seguir hacia arriba. Menos 32% la disminución en defunciones, las cuales se han mantenido basales y con una tendencia descendente prácticamente en las últimas 3 semanas. Veamos que ese incremento en la parte superior precisamente da un 14% de casos activos estimados, lo cual lo tiene por encima de la media nacional que estábamos observando previamente. Veamos los municipios de Coahuila más relevantes o que más han contribuido. Veamos cómo todas las primeras semanas, al menos estos 6 municipios, mantienen una transmisión muy basal, prácticamente hasta la 22. En la 23 es donde algunos empiezan a incrementar su intensidad. Primero lo hace Acuña, quien tiene un primer pico en la semana 27, y a partir de ahí una tendencia descendente, al menos hasta la última semana evidenciada. No así Piedras Negras, que inicia con una tendencia y una velocidad similar a la de Acuña, pero más bien en las últimas semanas está continuado, aunque hubo un descenso en la semana 29, para la semana 30 hay un nuevo incremento, y que además este incremento supera lo que se había observado previamente. Otros, como son Monclova, Torreón, Saltillo y el mismo Matamoros, continuaron con esta transmisión bastante basal, bastante pegada a la horizontal, aunque todavía no se puede decir que estén ya evidenciando un descenso, porque todavía se encuentran manteniendo esta tendencia ascendente, al menos en las últimas semanas. Vemos que la ocupación de camas general está en un borderline de seguridad, 69%, lo cual deja solo un 30% de disponibilidad, y esto es precisamente va de la mano con este incremento importante que estamos viendo en todo el estado de Coahuila. Veamos el mapa municipal del estado de Coahuila, el mapa animado. Saltillo inicia con los primeros casos en la semana 10. Todavía en las primeras semanas hay poca dispersión, aunque esta ya se ve en diferentes partes del estado. Parece que enciende, parece que apaga. Ya para la semana 19 y 20 tenemos al menos la mitad de los municipios, y algunos de ellos ya con transmisión
intensidad importante. Aquí ya en la 24 vemos una dispersión no solamente generalizada para el estado, sino también con colores muy intensos, lo que nos habla de presencia de tasas de incidencia importantes y por lo tanto una actividad de contagios prácticamente en la mayor parte del estado de Coahuila. Veamos el siguiente estado. Nuevo León. Nuevo León, vemos que inicia con sus primeros casos en la semana 10 y 11, eso es lo que representa ahí el salto que hay en el porcentaje de positividad que ven al inicio, que es esta línea naranja, y luego también en la medida que se van incrementando los casos, también se va incrementando el porcentaje de positividad, llegó prácticamente a ser del 64-65% en la semana 28 y ahí se ha mantenido, o sea, hay una transmisión importante actualmente en el estado de Nuevo León. 51.821 son las personas estudiadas. Veamos el siguiente gráfico, que son los casos estimados, y aquí podemos ver más claramente cómo a partir de la semana 23 la epidemia entra en una aceleración importante. Veamos cómo la curva rápidamente se incrementa y pasa de una escala de 500, llega hasta una escala de 3.000, 3.500 casos diarios. La buena noticia es que en las últimas 2 semanas, 29-30, hay un descenso, digamos, bastante importante, que llega a ser de menos 22%. Sin embargo, recordemos que la semana 30 todavía se va a estar moviendo, se va a estar construyendo durante esta semana. Veremos si esa tendencia descendente se mantiene al cierre de la semana. 10% la actividad de casos activos en todo el estado de Nuevo León, lo cual nos revela que muy probablemente para la semana 31 esta tendencia todavía esté continua hacia abajo. Veamos la siguiente diapositiva, los municipios que contribuyen a la epidemia de Nuevo León. Prácticamente un comportamiento, digamos, bastante similar de estos 6 municipios, claro, con diferentes intensidades. El de mayor intensidad, precisamente el de Monterrey, que de hecho tiene prácticamente la figura del estado de Nuevo León, pero otros municipios como Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Escobedo y Juárez con menor intensidad, pero todos ellos con esta elevación importante desde la semana 23, y prácticamente todos ellos, los 6 municipios, tienen esta tendencia descendente entre la 29 y la 30. Por eso vemos que a nivel de todo el estado tenemos una caída bastante importante de su curva de casos estimados, porque prácticamente todos los municipios están teniendo ese comportamiento. Entonces aquí un llamado a los ciudadanos de Nuevo León a mantener las acciones que empiezan a evidenciar cierto control de la epidemia, pero que todavía este control, para que pueda realmente ser eficiente y mantener estas curvas hacia abajo, pues requiere que todavía durante algunas semanas se mantengan bastante activas lo que han estado realizando. Ya veíamos que Nuevo León era el estado que estaba ocupando los primeros lugares de ocupación, 73% de camas general, 66% de ventilador, lo cual es congruente con el momento epidémico que Nuevo León está viviendo en estos momentos. Veamos el mapa municipal animado de Nuevo León. Monterrey, como municipio capital, inicia con la actividad, se va dispersando en municipios aledaños, vecinos al mismo Monterrey. Ya para la 15 tenemos un poco más de dispersión, todavía en el centro, ya algunos municipios en el norte, se incrementa la intensidad a partir de la semana 18-19, vemos cómo empieza a haber ya más dispersión en el sur, en el centro. Aquí en la 24 ya es obvio que hay importante transmisión en muchos de los municipios, 28, 29 y 30, prácticamente el 75% de los municipios con carga y con intensidad de transmisión. Veamos el último estado de esta noche. Tamaulipas. Tamaulipas también inicia transmisión en la semana 11, ahí vemos el salto del porcentaje de positividad. A diferencia de los 2 primeros estados, a pesar de que había poca confirmación de casos o una epidemia que parecía bastante basal hasta la semana 20, realmente el porcentaje de positividad se mantenía de manera importante cerca del 30%.
Ya luego viene la subida o la escalada de la mano también con los casos que se van confirmando, llegando hasta un 55% de positividad, y vemos cómo a partir de la semana 26 esta positividad ha estado disminuyendo, inclusive por debajo del 50% en la última semana. Veamos la siguiente diapositiva, la curva de casos estimados. Aquí también, evidentemente, Tamaulipas entró en un proceso de aceleración importante. Primero tenía un incremento entre la 20 y la 23, que era más diagonal, o sea, una velocidad, digamos, regular o parecida a lo que estaba sucediendo a nivel nacional, más sin embargo, a partir de la semana 24 y hasta la semana 28, vemos una aceleración importante con una gran cantidad de casos. En el caso de Tamaulipas ya tenemos 2 semanas continuas con evidencia de un descenso, el primero en la semana 29, que fue menor, y el que estamos viendo ahora la semana 30 ya mucho mayor, siendo de hasta menos 31%, y esto es lo que aporta a que los casos activos estimados de la entidad sean también del 8%, eso está inclusive por debajo de nuestra media nacional del día de hoy. Todo indicaría que Tamaulipas está iniciando ya un proceso importante de descenso en su epidemia, pero recordemos que esto no asegura continuar si no se aplican las medidas de manera conjunta, gobierno y población. Tenemos siempre la posibilidad o el riesgo de un rebrote, entonces hay que continuar aplicando las medidas. Veamos la siguiente diapositiva, los municipios en Tamaulipas que han contribuido prácticamente hasta la semana 23-24, estos 6 municipios con un comportamiento similar. Es precisamente Reynosa el que primero destaca y tiene un primer pico en la semana 25, pero a partir de la 26 Reynosa empieza con un descenso importante que se ha mantenido hasta la semana 30. No así Tampico, que también inicia con un proceso de aceleración, llega hasta la 28 y es solamente en las 2 últimas semanas donde vemos este descenso, que además es el que ha contribuido de manera importante al comportamiento de todo el estado. Otros, como en este caso Matamoros, como Altamira, como Nuevo Laredo y mismo Victoria, con un comportamiento, digamos, similar, pero con menor intensidad, pero también contribuyendo a un descenso en las últimas semanas. El único que habría que tomar y tener precaución a los ciudadanos de Victoria, en donde todavía en Victoria vemos una tendencia ascendente, que esa última disminución entre la 29 y la 30 habría que tomarla con cautela, porque no vaya a ser que esto continúe hacia arriba. 52% de ocupación de camas general, 34 con ventilador, lo que todavía da una buena posibilidad de atención a pacientes graves. Veamos la última diapositiva, que es precisamente el mapa municipal animado de Tamaulipas. Semana 10 no hay casos, semana 11 empieza un municipio aledaño a Veracruz, luego empiezan municipios en la zona norte. Ciudad Victoria lógicamente inicia con el incremento de intensidad, pero luego esta se va dispersando también en otros municipios de la entidad. No hay un patrón directo, son municipios en el norte, en el sur, en el centro de la entidad que van a... Aquí ya a partir de la semana 26 es donde ya vemos una mayor dispersión, 29 y 30, pues prácticamente el 80% de los municipios con transmisión no solamente activa, sino transmisión importante. A lo mejor algunos de ellos que han disminuido su intensidad son los que, como veíamos hace poco, está contribuyendo a un descenso. Sería la actualización de la información para esta noche.